Sí, muy buenas noches con todos. Nos encontramos otra vez en este espacio de la Sociedad Peruana de Filosofía para esta entrevista a Marco Barbosa, que nos acompaña esta noche en torno a su libro Ciudadanía Experimental, publicado este año 2024. Marco es trujillano. Él es investigador del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales. Es también máster en gestión y dirección de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Actualmente está cursando un doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hace poquito también nos acompañó dictando un curso titulado Filosofía y Medicina que lo organizamos como Sociedad Peruana de Filosofía. Bienvenido, Marco. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí. Bueno, este libro que Marco ha publicado este año, Ciudadanía Experimental, he visto que pues menciona dos tópicos bastante importantes, eh, presentes hoy, la ciencia y la religión. Él habla mucho de ambos, son dos productos humanos y que de alguna forma satisfacen necesidades pues humanas, necesidades materiales por un lado, eh, y necesidades espirituales también por otro. Así que tenemos allí a la religión y la ciencia entrecruzándose, son parte del plato de todos los días. Y este libro me parece que entra por allí, habla de esta relación, habla mucho de la experimentación, el mismo título lo dice, ciudadanía experimental, y digamos, hace este contrapunteo, ¿no? entre ciudadanía y experimento. ¿Qué está pasando ahora? Es un análisis también de la realidad actual. Este es un libro muy, muy contemporáneo, digamos. Y vamos a empezar por allí, pero antes quisiera preguntarle a Marco cómo es que nació la idea de este libro, cuáles fueron las motivaciones, la experiencia que le dieron vida. Bueno, este libro, Carlos, y a través tuyo, agradeciendo a la Sociedad Peruana de Filosofía por este espacio, es un libro que surge en el marco de debates e intercambios precisamente filosóficos, ¿no? Recuerdo que hace un par de años estábamos precisamente en el marco de un seminario sobre filosofía política. Estábamos analizando, si recuerdo bien, a Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. Ese era el tópico del semestre. Y en el marco de las interacciones, de los debates, que siempre son tan ricos, eh, en el doctorado de filosofía de San Marcos, precisamente aparece esta dimensión de una ciudadanía que ya no tenía bases institucionales, digamos, convencionales, estructuradas, que no había esa previsibilidad en torno a los ritos y a las maneras de hacer, que era un poco la ciudadanía que habíamos tratado de consolidar y prefigurar durante el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y teniendo como un estándar, un gol estándar, ¿no? Digamos, los mejores productos y haceres en el lado del norte global, y teniendo al sur global tratando de ponerse al día, ¿no? Teniendo esa posibilidad de mejorar y de decir algún día podremos hacerlo bien, mejor. Esa era un poco la tónica del siglo XX. El siglo XXI lo que ha ido demostrando a medida que ha ido avanzando en el tiempo es que esta ciudadanía que habíamos buscado construir con las normas, los procesos y las instituciones de las que siempre hablábamos, pues en realidad cada vez parecía más una lógica de ensayo y error, ¿no? De elementos que iban incorporándose, que se iban probando, y literalmente había una prueba, y eso lo que hacía era lejos de pensar que solamente había ahí inestabilidad y precariedad, lo que hacía era finalmente era una invitación a pensar la ciudadanía precisamente a partir de lo que tú comentabas, ¿no? De cómo es que estos desarrollos de la ciencia y cómo estos desarrollos de la religión, cada uno desde su esfera y su espacio,
habían dado forma a la manera como nos comunicábamos e interactuábamos en el plano social desde hace centurias, ¿no? No era una cosa nueva, ¿no? Ciudades hay desde hace miles de años y hay una acumulación de sentidos que me parecía muy interesante explorarla, precisamente con una dinámica que alude a la experiencia y específicamente a la experiencia como experimento, eh, como una especie de invitación a repensarnos, ¿no? Y creo que esa es un poco como tú señalabas también, la tónica actual de los eventos que están surgiendo en muchas claves, ¿no? Pandemias, guerras, crisis, y tal vez algo que me animó, me terminó de animar para esta entrega que la escribí hace un poco más de un año, precisamente en el sur de Inglaterra, fue el poder ver esa Europa actual, una Europa, digamos, cambiante, inestable, con una serie de desafíos, con el tema de la migración marcando la pauta. Entonces, uno podía observar precisamente que esa tendencia experimental era algo que tenía, digamos, trasfondos culturales, que tenía, digamos, un espacio para la reflexión filosófica también, que venía de tiempo atrás. Digamos, me impresionó mucho esta referencia al experimento de los Estados Unidos, a la que hacía referencia el filósofo pragmatista Richard Rorty, hace más de 40 años, ¿no? Y además con un experimento que podía fracasar, decía él, este, precisamente desde su sello de reflexión pragmatista. Entonces son, digamos, esas las coordenadas iniciales donde se alterna una suerte de evidencia empírica y también corrientes de reflexión filosófica, con lo cual, pues creo que la característica experimental es bastante evidente, ¿no? Es algo que uno lo comienza a sentir con mucha fuerza. Precisamente en una parte de este libro, tú dices que hay una relación inversamente proporcional entre el ejercicio y la representación, digamos, una relación inversamente proporcional en el concepto de ciudadanía, entre el ejercicio y la representación que decae cada vez más, y el sentimiento y la experimentación que está al alza, ¿no? Que es como una cosa contradictoria de los tiempos actuales. ¿Puedes comentarnos un poco más sobre esta relación Sí, inversamente proporcional? sí, cuando hacías esa aseveración era precisamente porque me, me daba la impresión que todos estos rictus institucionales, la división de poderes, ¿no? Las transiciones de gobierno, los estilos diferenciados, digamos, de campañas por un lado, ejercicios gubernamentales por otro, eh, la manera como el hábito de representar y ser representado, ¿no? De los electores y de los elegidos, eh, parecía hasta hace poco que era algo, digamos, que podíamos construirlo mejor, ¿no? Que podíamos estructurarlo de tal suerte que incluso llegó a pensarse en un momento que la propia predictibilidad democrática era una disciplina que podría consolidarse anotando y ajustando determinado tipo de ancorajes democráticos para hacer que las cosas mejoren, ¿no? Para que el tema fluya. De hecho, hace ya algún tiempo comenzamos a hablar de laboratorios de políticas, ¿no? En esa clave también, ¿no? De cómo hacerlo mejor. Pero sin embargo, lo que termina sucediendo es que la experimentación de la ciudadanía, las formas de sentirse parte, el identificarse con algo, nos desborda por entero, ¿no? Y entonces aparecen cuestiones de lo más variadas, ¿no? Y ahí creo que la interacción, la experiencia y el poder haber visto algunas prácticas y tradiciones en otros lares me ha ayudado también para la reflexión, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención una práctica que tenía un sello medieval, que era antigua, pero que había sido retomada, y que en alemán se denomina Grenzgang,
Y entonces, todo lo que tiene que ver con el prefijo grens es siempre el límite, ¿no? Y específicamente la tradición significaba caminar el límite, ¿no? Y convertirlo esto en una suerte de fiesta de la localidad. De alguna manera lo que se hacía era representar los diferentes elementos propios de la localidad y también a los extraños, particularmente la caracterización del moro es estelar, como lo era en la Edad Media, pero estamos hablando de cosas que se están haciendo ahora, no de fiestas antiguas, ¿no? Entonces me resultaba muy curioso, ¿no? Toda esa simbología de establecer los límites entre los propios y los extraños. Y que además fuera una costumbre local el poder hacer fiestas regularmente con esas claves, recorriendo los límites de la comarca y haciendo las cosas que se hacían antes, básicamente para establecer lógicas de amistad o enemistad, ¿no? De espacios de, digamos, identidad, ¿no? Y de cómo lo extraño tenía que ser identificado plenamente, y hacerlo además en un contexto en el cual la migración le está generando bastantes quebraderos de cabeza a Europa. Entonces, fíjate, Carlos, eso me parece sumamente indicativo, ¿no? De cómo uno, y lo digo también en el libro, de cómo uno comienza a asistir a una suerte de política del límite, ¿no? De establecer fueros, ¿no? De decir nosotros y los otros, ¿no? Eh, y eso no solamente viene por el lado de tradiciones que son populares y que tienen, digamos, estas características que comentaba en el interior alemán, son muy apreciadas y muy, digamos, realizadas plenamente, sino que además también en esa cuestión, digamos, de establecer estos límites, la prédica religiosa también comienza a ser algo que trasciende la esfera privada y se instala en el plano público. Con lo cual, muchos países, unos más que otros, comienzan a tener una característica que étnicamente, identitariamente y políticamente comienzan a tener un influjo religioso importante, ¿no? De hecho, no es casual que, por ejemplo, en el caso de India, eh, tengamos una característica doble, ¿no? Nacionalista y religioso, ¿no? China también tiene una configuración similar. Y en general estamos viendo esta característica de los límites y de establecer también, en el caso de los límites religiosos, algo bastante particular. Por ejemplo, en el caso de India, hace un tiempo hizo noticia lo que se conocía como la Love Jihad o la Jihad del Amor, que era una característica propia de los hindúes actualmente, muy alentada por el gobierno, que tiene que ver con esta, digamos, activamente promover que las mujeres musulmanas jóvenes no contraigan nupcias con musulmanes, ¿no? Por ejemplo. Y esto como una especie de establecer un límite religioso. No se quiere matrimonios interreligiosos, porque eso se asume como un tema que va contra esa prédica religiosa justamente, que en el caso del límite religioso incorpora elementos emocionales muy fuertes. Y ahí hay otra arista de la entrega, ¿no? Como la reconfiguración de los límites, como el planteamiento de ciudadanía actual es algo que tiene en las emociones y en estas emociones políticas cada vez más indicativas hoy, elementos importantes. En el caso de las emociones políticas religiosas, uno puede encontrar, por ejemplo, elementos vinculados a pureza o impureza, ¿no? Esto lo explica muy bien Eva Illouz en una muy reciente entrega, ha publicado el año pasado, a fines, un libro cuyo título ya es emblemático, ¿no? Es La vida emocional del populismo o de cómo el asco, el miedo o el amor socavan la democracia, ¿no? Entonces, eso es algo, digamos, muy, que está ahora mismo muy, muy en boga. Me parece que es una cuestión que debemos analizar más y creo que son precisamente esos límites, el establecer esos límites, el tener esa política de límite con esas variables, el que está redefiniendo la forma de convivencia democrática, ejercicio ciudadano y desarrollo de la política hoy por hoy.
Sí, claro, finalmente la ciencia y la religión son artefactos que pues deberían ser para el beneficio, para el desarrollo, para la evolución de la humanidad, pero hemos visto que a lo largo de la historia pues ha sucedido todo lo contrario, son artefactos más bien para ponernos cabes, ¿no? Entre nosotros, para, para dividirnos, para oprimirnos también, ¿no? Hay un concepto que tú mencionas que precisamente habla de ese mirar hacia el pasado, que es el de melancolía, la melancolía, que lo he escuchado mucho de tu parte, pero a ver, quizás nos explicas qué entiendes por la melancolía. Bueno, cuando uno se embarca en el estudio de la filosofía de las emociones, la melancolía, y eso es una posición muy personal, es para mí un elemento estelar, ¿no? Por la gran cantidad de signos y símbolos que lleva consigo, ¿no? Por ejemplo, es muy usual que cuando pensemos en melancolía, partamos de una definición. El otro día conversábamos con un colega y entonces su abordaje de la melancolía iba rápidamente aflorando el tema del algo que nos falta, ¿no? Algo que nos hace falta. Y que por lo tanto al no tenerlo, al sentir esa ausencia, pues nos ponemos tristes, ¿no? Nos entristecemos. Esa era un poco la puntualización que hacía un colega. Y sin embargo, cuando uno especifica ese abordaje, en realidad no está hablando de melancolía, está hablando de nostalgia, que precisamente por el tema etimológico de nostos y algo, ¿no? Algia, nostos, está haciendo referencia a la ausencia o la falta de algo, ¿no? Y que modernamente tiene un desarrollo muy importante, que tiene palabras como mal du pays, que es como le decían los franceses. Este, y entonces hay allí un sello moderno, o tal vez la propia depresión, que es una entidad clínica afianzada ya para el siglo XIX, con la que modernamente también entendemos la melancolía, pero en una clave muy clínica, ¿no? Cuando uno habla de melancolía, sin embargo, el viaje tiene que ser largo, ¿no? Porque los símbolos son muy antiguos, mucho más antiguos que los griegos. Entonces, a pesar de que los griegos popularizaron, ¿no? Dieron el nombre para lo que conocemos como melancolía, ¿no? Hasta ahora. Sin embargo, hay muchos símbolos y artefactos, como tú mencionabas, que culturalmente abordan o configuran la melancolía. Algunos de ellos tienen mucho que ver con el elemento sagrado y religioso, ¿no? Por ejemplo, es muy sabido que en el templo mesopotámico, en el ejercicio digamos, de los saberes y los quehaceres en el templo, confluían médicos, exorcistas, magos, adivinos, y curiosamente, varios de esos saberes eh, han tenido un sello melancólico. Es conocido el, digamos, la incursión hipocrática, ¿no? El sello hipocrático de la medicina y la melancolía, que curiosamente, según algunos estudios de la sociedad, particularmente del espacio persa, allá por el siglo VIII a.C., se señala que hay una salida del médico persa del templo, ¿no? Curiosamente, un poco antes de la aparición de Hipócrates como fundador de la medicina. Entonces, uno podría pensar a partir de ese dato que la aparición de la medicina como saber especializado tiene relación con una previa salida del templo, como saber que formaba parte de un conjunto de saberes, ¿no? Ahí hay una pista interesante. Otra pista tiene que ver con la manera como los melancólicos de la Edad Media lo señalaban y en muchos casos los terminaban ajusticiando precisamente porque eran adivinos, ¿no? Entonces el adivino en la Edad Media, o al que podría presumirse que hacía lógicas de adivino, que en algunos casos terminaba complicando también a personas que filosofaban, por ejemplo, puedo pensar, o a científicos también. Puedo pensar en el caso de Giordano Bruno, por ejemplo, que terminó siendo ajusticiado.
Entonces, la imputación de la adivinación iba de la mano con referencias a la melancolía, ¿no? Entonces es muy curioso que estos saberes antiguos de hace milenios, que confluían en el templo, en varios de los casos hayan estado vinculados a referencias directa o indirectamente melancólicas. De hecho, por ejemplo, un autor, Solomon, si recuerdo bien, ha escrito un texto sobre, creo que el título es El Atlas de la Depresión, pero el subtítulo es muy sugerente, El demonio del mediodía. Y otra vez encontramos pistas muy antiguas, ¿no? Porque claro, cuando hablamos del mediodía, hablamos de una manera de entender la geografía, también con características del tiempo del día. Y entonces el mediodía siempre será el sur, ¿no? Y el sur, cuando uno lo ve culturalmente, históricamente, ¿no? Filosóficamente, literariamente, siempre hace referencia a espacios mistéricos, ¿no? A espacios que tienen estas cosas especiales. Eh, y ahí es donde nuevamente uno comienza a ligar estos elementos que yo en algún texto anterior he denominado como este pensamiento surífero, ¿no? Justamente por esa característica milenaria, eh, como algo que tiene vinculación en las primeras manifestaciones de la melancolía. Entonces, cuando uno piensa a la melancolía de esa manera, trasciende largamente cualquier abordaje clínico o solo de historia del arte o solo, digamos, con una referencia a una determinada disciplina y pareciera más bien un haz de posibilidades, ¿no? De diferentes sentidos que están vinculados a varias cuestiones, donde esta posibilidad de experimentar, ¿no? Esta posibilidad de desarrollar una conjunción entre el límite, la imagen y el experimento, pareciera, ¿no? Pareciera algo definitorio, ¿no? Y algo muy antiguo además. Tú hablabas, por ejemplo, hace un momento de la relación entre ciencia y religión, y es muy curioso que además de lo que tú comentabas, eh, en realidad la palabra científico, como la conocemos ahora, con estas lógicas que le atribuimos y con estos desarrollos profesionales que le conocemos, sea algo tan reciente, que ni siquiera tiene 200 años. Cosa distinta a la ciencia, ¿no? Que era abordada por la filosofía, que la veían en el siglo XVIII, por ejemplo, Savants, ¿no? En Francia, o que tal vez un párroco rural a inicios del siglo XIX, en sus ratos libres, se ponía a buscar escarabajos, con un ánimo obviamente científico, pero el científico como profesional surge recién hace no más de 200 años, y ahí también tenemos algunas claves de esta relación entre religión y ciencia. De hecho, los experimentadores más célebres del espacio tardomedieval también son muchos jesuitas, ¿no? Con lo cual, la relación entre religión y ciencia, que ahora la vemos tan distante, en un momento estuvo muy integrada. Y para cerrar esta parte, uno de los elementos que me impulsó mucho a escribir este ensayo tuvo que ver con una experiencia en una ciudad muy cerca de Berlín, en el marco de un mercado de Navidad a fines del año 2021, si no me equivoco, si me equivoco, sí, 2021. Y, y tenía que ver con una representación de un experimento hecho por el patrón de la ciudad y alcalde de la misma en su momento, Otto von Guericke, en la ciudad de Magdeburgo. Había hecho un experimento en la ciudad, ¿no? Que tenía que ver con las esferas de acero y todo lo que tenía que ver con la presión de aire al vacío. Y había puesto caballos para demostrar que aún con la fuerza de los caballos, si la válvula y la presión de la esfera, de las semiesferas juntas con este aire al vacío estaba bien dispuesto, no había fuerza, ¿no? En la naturaleza que pudiera separar esa, esa unión. Y era un experimento hecho en la ciudad, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y además lo celebraban, ¿no? Era algo que formaba parte del caché de la ciudad, ¿no?
era algo que era visto en los mercados de Navidad, representado. Entonces, ahí fue donde tuve la primera aproximación a pensar el experimento como algo no laboratorial, no aséptico, no lejano de nuestra cotidianeidad, sino como algo establecido en el centro mismo de nuestras creencias, nuestras emociones y lo que experienciamos cotidianamente en la ciudad. Ese fue, sí, sin duda, un disparador muy importante del libro. Gracias, Marco. Y para ir cerrando también, tú relacionas mucho eh, el concepto de experimento con el de política, con el de la política, porque, bueno, ya durante todo este rato, para el público, pues hemos estado hablando sobre todo de experimentación, de ciencia relacionada a la religión, pero también las relaciones a la política. ¿Cómo planteas eso? Bueno, la relación con la política en el último tiempo se hace evidente precisamente porque al romper esa suerte de regularidad, ¿no? De elementos esperables, ¿no? De cuestiones que se van dando en el marco de rictus institucionales que, que ofrecen cierta estabilidad y comienza a aparecer pues la precariedad, la incertidumbre, la indefinición, ¿no? Todas estas oleadas de elementos que no nos hacen sentir seguros, ¿no? Curiosamente, la experimentación se convierte en algo cotidiano y también aborda el plano político, en la medida que el ensayo y error, que es algo que políticamente antes podía ser asumido sotto voce, ¿no? O sea, de manera muy, digamos, no tan evidente, comienza a ser algo que ya implica algo, digamos, más, no solamente fluido, sino obvio, ¿no? Evidenciable y además asumido, ¿no? Por parte de los políticos, ¿no? Del espacio de la política. Creo que hay una relación muy fuerte entre incertidumbre, precariedad y necesidad de experimentar, ¿no? Y eso también creo que tiene que ver con el espacio cultural y con marcas históricas. No es casual que, por ejemplo, la cultura anglosajona sea una cultura donde lo experimental, desde Locke o desde Hume, sea algo tan importante, ¿no? De hecho, ahora se habla mucho en la propia disciplina de filosofía experimental, que tiene como tres publicaciones de Handbook de Oxford, se habla de jurisprudencia experimental. Entonces, en el plano de la judicatura, del derecho, eso ya es algo que se comienza a evidenciar, ¿no? El plano de la jurisprudencia y la experimentación. Nosotros hemos estado acostumbrados a un manejo en el plano legal, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con la codificación, ¿no? Con una referencia a las codificaciones, con los marcos constitucionales como algo, digamos, que también aporta elementos para esa regularidad que esperamos en nuestros ciclos políticos. Y sin embargo, lo experimental yo creo que hace buen tiempo que ha entrado con fuerza y tiene que ver con esta noción de la experiencia como experimento, ¿no? De cómo entendemos nuestro vínculo en el plano social, nuestro vínculo con la naturaleza, nuestro vínculo con el ecosistema, y tratamos de otorgarle esa característica de ensayo y error con diferentes claves, incluida la productiva y por supuesto la política también. Eh, entonces creo que es eso también, es eso lo que ahora termina caracterizando a la política, ¿no? Es esa permanente vocación de saber que la inestabilidad es el océano, que las certezas son muy pocas, ¿no? A la manera de islas, como decía Morán, y que en ese contexto la idea de poder probar, ¿no? Todo lo que se pueda, pues termina siendo no solamente válida desde una perspectiva de la ciudadanía real, sino también confirmada desde el espacio digital, Carlos, porque en el espacio digital, ¿acaso si no exploramos todo el tiempo?
la clave del espacio no es estar probando y explorando permanentemente. Eh, ah, una vez vi un video sobre una referencia al tema de la tecnología y de cómo es que se estaban produciendo los desarrollos tecnológicos y los sistemas de vigilancia, sobre los cuales hay mucho debate. Ahora que vienen los Juegos Olímpicos, el debate se ha puesto bastante, digamos, fuerte en ese lado. Y le preguntaban a una tiktokera joven, muy jovencita ella, alemana, sobre si sabía qué hacían con sus datos en las redes sociales. Y hablaban de algunas redes en particular, ¿no? Estas redes donde básicamente se cuelgan muchos videos y muchas imágenes. Porque ella lo que hacía era grabar a su novio haciendo acrobacias en bicicross. Y cuando la llevan a un espacio especializado de una universidad alemana a mostrarle todo lo que había en estos segundos planos y todas estas cosas que se hacen con los datos, pues lo que esperaban los investigadores era pues que haya una asunción de lo complicado y lo pernicioso para su data personal, para sus datos, digamos, más caros, eh, y que esta persona pues recapacite y diga, bueno, ya no voy a postear tantas cosas, realmente me preocupa mi información. Pero lo que sucedió fue algo realmente imprevisible. Evidentemente, cuando le preguntaron, después de haber visto todo el manejo de sus datos, ¿no? Con un expertise muy bueno de esta universidad y estos profesores, la tiktokera dijo, bueno, sí, estoy muy preocupada. Realmente estoy consternada con lo que he visto. Y luego hizo una pausa, un silencio, y dijo, bueno, pero va a pasar un momento y me voy a olvidar. Y lo voy a dejar atrás. Y voy a seguir posteando como de costumbre. Entonces, esa vocación de experimentar termina incluso sobrepasando a lo que nos comentaba el propio Ulrich Beck en relación al riesgo, ¿no? Y de cómo esta noción del riesgo, que es una noción plenamente moderna, implicaba en la asunción, en el manejo de información, una suerte de conciencia, ¿no? Y de decir, bueno, si esto es tan riesgoso, pues mejor no lo hacemos, paramos aquí y enmendamos el rumbo. Pero en el caso de la experimentación actual, el riesgo ya no es una variable clave. La necesidad de experimentar es tan grande que simplemente, aún sabiendo que las consecuencias pueden ser realmente terribles y perniciosas, el ánimo, ¿no? El prurito, las ganas de hacerlo son muy grandes. Y eso le vale a una joven tiktokera o a un político de los más experimentados. La relación en el plano ciudadano es de banda ancha. Todos quieren experimentar. Entonces creo que en esa forma de experienciar nuestros vínculos hay muchas claves hoy por hoy y creo que debemos entenderla más. Esa es un poco la apuesta del libro, ¿no? O sea, situar algo, ponerlo en debate, aportar y comenzar a discutir más de eso, porque es una característica muy actual, ¿no? Que va desde lo muy cotidiano, de hablar del experimento social y de cosas que hablamos todo el tiempo, hasta cuestiones, pues, que tienen una densidad y una complicación muy grande, ¿no? Sí, gracias Marco. Es curioso este tema de la experimentación porque pues estamos viendo que a través de la ciencia podemos conocer milimétricamente casi todo. Bueno, en este caso todo el funcionamiento del sistema político. Podemos conocer, digamos, milimétricamente el caos, el desorden, la involución, pero nada de eso sirve para mejorar nuestros sistemas de vida, para mejorar nuestras condiciones de vida, para mejorar la representación, la democracia, ¿no? Como tú mismo lo dices allí también. Bueno, finalmente, Marco, algo importante que quieras mencionar del libro que no hayas dicho para cerrar. Sí, Carlos, bueno, agradecer el espacio. Esta entrega yo creo que es significativa en la medida que trata de ver a la ciudadanía desde un ancoraje, desde una perspectiva alternativa, ¿no? Y de cómo es que ahora último las emociones políticas, la necesidad de experimentar, los influjos religiosos, terminan generando una mezcla de la cual todavía no tenemos unas recetas meridianamente claras, ¿no? Es tan nuevo y es tan disruptivo
permanentemente que creo que lo mejor que podemos hacer es am, tratar de comprender esto precisamente desarrollando abordajes y categorías analíticas y explicativas ad hoc, ¿no? Creo que estamos complicándonos un poco tratando de explicar esto, que, como tú dices, es algo muy nuevo, muy reciente, que está verificándose ahora mismo en tiempo real, con elementos que han quedado de teoría muy rica, pero que sin embargo ha explicado eventos y márgenes históricos que de alguna forma en varios casos han sido trascendidos. Creo que la necesidad de generar diálogos filosóficos contemporáneos con clásicos recientes, puedo citar a Foucault, puedo citar al propio pragmatismo, puedo citar a Habermas o Sloterdijk, cualquiera de estos, digamos, titanes filosóficos requieren diálogos contemporáneos, ¿no? Porque la idea no es decir, bueno, ya trascendemos esto, eso sería pues intonso y sería realmente, no tendría mucho sentido. Pero sí poder desarrollar una mirada que incorpore estas cosas, ¿no? Estas cosas que están sucediendo, poniéndolas en el espacio de análisis que requieren. Por ejemplo, lo que trato de hacer con el melodrama también, ¿no? O sea, cómo lo melodramático, el victimismo, la emocionalidad al alza, pues forman parte de un laboratorio al que yo denomino melodramacrático, ¿no? Porque tiene de democrático y de melodramático. Entonces, esa posibilidad de hacer estas explicaciones y de tratar de entender los fenómenos, creo que ayuda, ¿no? Y voy a insistir en eso desde la perspectiva de la filosofía de las emociones. Voy a, de hecho, seguir investigando y así que pronto, pues, si las cosas van bien, vamos a poder tener nuevamente un espacio, Carlos, y poder presentar seguramente alguna entrega ulterior. Muchas gracias. Claro, gracias a ti, Marco, por estar presente esta noche para hablarnos de tu libro, un libro que es bastante breve, no es corto, está dividido en 4 partes en Demócrito Jr., Laboratorios Melodramacráticos, Política Religiosa y al final Catástrofe, también cierra con un epílogo, ¿no? Bueno, este ha sido el libro de Marco Barbosa, Ciudadanía Experimental. ¿Nos lo puedes mostrar, Marco? Me parece que lo tienes allí. Sí, claro, claro, sí. Y Acá además está. nos puedes decir dónde lo puede conseguir el público. Sí, bueno, para cualquier enlace con esos fines, pues simplemente me escriben a inbox, ¿no? En redes sociales estoy como Marco Barbosa Tello en Facebook, ¿no? Últimamente estoy haciendo algunos eventos también para garantizar la difusión del libro, así que tienen mis coordenadas y yo encantado de poder proporcionarles el libro. Es más, si podemos hacer, digamos, esta coordinación en las próximas semanas, antes de que viaje a Europa, que tengo un viaje previsto, pues simplemente van a tener además la posibilidad de tener un libro autografiado, que es una oferta que estamos haciendo. Muchas gracias, Carlos, por eso. Genial, genial, Marco. Bueno, de esta manera nos despedimos y pues voy a anunciar que se vienen algunos eventos próximos de la Sociedad Peruana de Filosofía. Este lunes 29 de abril a las 7 de la noche vamos a organizar un masterclass titulado Filosofía, Ciencias Sociales e Interdisciplinariedad a cargo de Agustín Ortega de Islas Canarias, España. Y en mayo vamos a lanzar un curso que titula ¿Qué es el populismo? A cargo de Gabriel Moreno. Consta de 4 sesiones. Inicia exactamente el 8 de mayo, de 7 a 9 pm. Vamos a grabar las sesiones. Y bueno, para informes y inscripciones pueden también enviar un inbox a la página de la Sociedad Peruana de Filosofía o también escribir al WhatsApp 981-29-1754. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Marcos, y nos seguimos viendo aquí, a través de la Sociedad Peruana de Filosofía. Gracias, Carlos. Un abrazo. Chao.